Un área de la psicología, que es la psicología social, se ha encargado de hacer preguntas y tratar de encontrar respuestas a muchas cuestiones de nuestra interacción diaria con otras personas. Uno de estos temas, les estoy hablando del tema de el egoísmo. Vamos a hablar hoy por qué a nadie le interesan tus problemas y por qué no tienes que sentirte mal al respecto. Fíjense, a nadie le interesan tus problemas y tú puedes pensar, pero lo demuestran. Hay muchos estudios y se ha hablado mucho al respecto. Es un tema que se ha estudiado desde hace muchísimos años con el planteamiento de dilemas morales mediante la deontología, pero también se ha estudiado desde un punto de vista más psicológico como una psicología funcional. ¿Cuál es la función de que a nadie le importen tus problemas? Y fíjate, hay algo muy interesante. Muchas personas comparten en general en su vida cotidiana sus problemas, sus dolencias, qué es lo que les aqueja. Y nunca se plantean la duda de, la verdad, ¿les importará a las personas que yo tenga este problema? ¿Me van a ayudar? ¿Hay algo de beneficio en el hecho de que yo cuente y hable sobre mis problemas? Y fíjate, hay veces que publica la gente, mi empresa va mal, mi negocio va mal, me acabo de pelear con mi ex, he tenido problemas con mi pareja, mi carrera es complicada, ha sido muy difícil, soy pobre, gano poco dinero, me siento discriminado, me siento triste, ¿no? O peor y más triste, a veces compartimos que hemos perdido a una persona de nuestra familia, pero realmente de tu lista de contactos sociales o de tu lista de interacciones sociales reales, ¿a cuántos realmente les importa? Y quizás la respuesta te resulte desoladora, pero a la gran mayoría de personas que ven que estás sufriendo no les interesa, no les importa y no van a hacer nada. Pero esto ¿por qué ocurre? Porque tiene una función. Los seres humanos tenemos nuestra individualidad, pero somos seres que tienden a formar grupos, que tienden a ser, desde un grupo empieza con dos personas. Una pareja ya se considera un muy pequeño grupo y de ahí se va expandiendo. Recordemos que somos seres de condición gregaria, en condiciones en donde se junta una pareja, después pueden haber 3 personas, después pueden haber 4 personas y el perro, después se va incrementando el tamaño y la magnitud de este grupo. ¿Y qué es lo que sucede? Que los seres humanos tendemos a un fenómeno que se llama condición gregaria y sectarismo, ¿sí? La condición gregaria es que tendemos a formar grupos con intereses en común y el sectarismo se refiere a que tiendes a defender los intereses de tu grupo, con quien tú te sientas identificado. No en vano podemos ver que siempre hay personas que nos damos cuenta que se quejan quizás de su país y dicen, no, mi país es terrible, de cualquier país aplica, en general de todos, el gobierno es malo, bla, bla, bla. Pero cuando alguien externo ataca su país, hemos visto muchos ejemplos de esto, tendemos a defenderlo y decir, no, mi país es lo máximo, quien se mete con mi país se mete conmigo. Es por un sentido de identificación y lo mismo pasa con pequeños grupos, contigo mismo e incluso con tu familia. Entonces, fíjense, hay un dilema muy interesante que se llama el dilema del tren. Ha sido un dilema que se ha estudiado por mucho tiempo e incluso han habido similares dilemas que te pueden plantear. Si yo te pregunto, ¿qué preferirías? ¿Que una persona de tu familia pierda la vida o que 1000 personas, vamos a suponer de un país del otro lado del mundo, 1000 personas de China, que no creo que conozcas a muchas personas, pero que 1000 personas de China pierdan la vida? ¿Qué preferirías? ¿Que tu familia o 1000 personas de acá? ¿Qué preferirías? ¿Quién preferirías que perdiera la vida? La gran mayoría va a decir, obviamente, los que no conozco. Los que no conozco es los que no me interesan, los que no representan nada para mí. Y esto nos podemos dar cuenta cuando formamos grupos, cuando la sociedad se polariza en un grupo y en otro, como si fueran equipos de fútbol. Ejemplos podemos ver muchos. Cuando tú te identificas con un lado del espectro político, cuando te identificas con derecha o cuando te identificas con izquierda, en una situación, cuando te ponen en un predicamento, comienzas a atacar y a decir, no, es que todos ellos, todos los empresarios son unos ricos y roban y bla, bla, bla. Y cuando te pones del otro lado, no, pues es que los pobres son pobres porque quieren y no trabajan y son unos holgazanes. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Que tú te vas a identificar con un grupo, con muchos grupos en tu vida. Te vas a identificar con tu familia, te vas a identificar con una corriente política, con una religión, con un país, con un estado, con un grupo de amigos, etcétera. Y realmente nunca te van a interesar los problemas de los demás. Nos podemos dar cuenta de este fenómeno cuando, por ejemplo, vemos que hay gente que desprecia los problemas de otro grupo que no es el suyo. Cuando, por ejemplo, las personas que viven en una situación económica de media a baja se burlan de los problemas de la gente rica, ¿no? Dicen, ¿tú qué problema puedes tener? Si tú tienes una empresa, tú tienes dinero, tú lo tienes todo, tú no tienes problemas. Pero esa gente no se detiene a pensar, ¿el dinero es el único problema que realmente tienen las personas? ¿Alguna vez te has preguntado,
Ese empresario, por ya no poder tener la solvencia de mantener su negocio, puede ir a prisión, puede tener una multa, puede que tenga un problema grave de salud, puede que no vea a su familia, puede que no vea a sus hijos. Toda la gente tiene problemas, pero tú te estás enfocando en el otro grupo, lo que no representa nada para ti, y viceversa. La gente que quizás son empresarios, quizás tienen un negocio, dicen, ay, ¿qué problemas puede tener él si él no tiene ninguna empresa que dirigir? Él nunca ha sufrido de altibajos en el negocio. Si yo dejo de ganar, él sigue ganando lo mismo. Entonces fíjense cómo se polarizan los problemas, pero tú no te pones a pensar. A él le alcanza para solventar los gastos de una enfermedad crónica, a él le alcanza para solventar los gastos de una familia, de una casa. ¿A él le alcanza para eso? No, en realidad, y no tendrían por qué importarles los problemas ajenos, tendrías por qué preocuparte por tus propios problemas. Esa es la cuestión de esto. Por eso a nadie le importan realmente tus problemas, porque toda la gente tiene sus propios problemas, y no significa que sean más graves o menos graves que los tuyos, significa que para esa persona son importantes y para ti no. Eso es lo único que significa. Y esto lo podemos ver en todos los grupos. Ay, los blancos no tienen problemas. Ay, no es cierto. Nadie es racista con los morenos. Ay, los estadounidenses no tienen problemas de ricos. No, que los chinos bla bla bla. No, que X, no, que Y. No, que los hombres no tienen ningún problema. No, que las mujeres exageran todo. ¿Se fijan cómo a nadie le importan los problemas del otro? Hay muchos psicólogos y muchas corrientes de la psicología que se han encargado de hacerse esa pregunta y aplicarle estos mismos dilemas a diferentes grupos de personas, y se han encontrado resultados muy similares. ¿Qué resultados o cuáles resultados se han encontrado? Que a la gente no le importan los demás en tanto estén bien ellos mismos. Podemos citar, por ejemplo, el famoso experimento de Milgram. Este experimento que constó de lo siguiente. En el experimento de Milgram tenemos a dos personas, una persona que es actor y una persona que no tiene ni idea de qué está haciendo ahí. Pero tenemos un tercero, que es el experimentador, que es el científico. ¿Sí? ¿En qué consistió este experimento de Milgram? Que esta persona, recordemos que este es un actor, estaba sentado del otro lado de la pared. Él no tenía contacto visual con la otra persona, únicamente tenía a través de unos parlantes, de un micrófono, de sonido. Él podía escuchar la interacción, pero no podía ver a la persona. El científico también podríamos decir que también es un tipo de actor, porque en realidad estaba fingiendo. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, yo soy un experimentador, yo soy un científico, estamos haciendo un experimento de cuánto puede soportar una persona de castigo cada vez que tiene un error en el cálculo de ciertas cosas. Entonces esta persona administraba y le decía, a ver, les voy a poner un ejemplo porque no fue exactamente así, les estoy poniendo más o menos cómo ocurrió. Le decía, ¿cuánto es 4 por 4? Y la otra persona, como era actor, decía a propósito, 4 por 4, 15. Fue un error. Entonces el científico le decía, castígalo. Castígalo. ¿Y qué pasaba? Que esta persona daba una descarga eléctrica. Daba una descarga eléctrica a esta persona. Y esta persona a su vez gritaba. Y la persona de acá escuchaba los gritos. Entonces, ¿qué pasó con este experimento? Que con cada error, iba aumentando las descargas eléctricas. Iba aumentando las descargas eléctricas. Vamos a suponer que comenzaron en pocos voltios y terminó siendo una descarga potencialmente mortal. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Esta persona en algún momento se planteó, oye, ¿estoy haciendo mal o estoy haciendo bien? Yo ya no quiero lastimar a esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona está gritando. Esta persona está gritando y le está doliendo. ¿Y el científico qué hizo? Le dijo, continúa, continúa, continúa. Este experimento fue muy controversial porque obviamente la persona que participó en el experimento, cuando terminó, se sintió sumamente mal. Obviamente una persona no quiere lastimar a otra, pero en este experimento se pueden analizar muchas cosas, desde, por ejemplo, el criterio de autoridad, cómo es que obedecemos. Pero el día de hoy no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo, ¿realmente te importa que otra persona esté sufriendo? ¿Realmente te importa que esa persona esté teniendo algún problema? ¿O te importan tus propios problemas? Que aquí sería no cumplir con tu deber como participante en un experimento, que en realidad, repito, todo fue actuado. ¿Sí? Tanto el científico como el otro participante estaba fingiendo. Del otro lado él estaba gritando, ay, ay, me duele, cuando en realidad no le estaba aplicando ninguna descarga eléctrica. Pero la persona de este lado pensaba, estoy lastimando a otra persona, pero no importa. Y fíjense, no todo es malo. ¿Qué importancia tiene el hecho de que no te importen los problemas de los demás? Recuerden que toda conducta tiene una función, y esta no es la excepción. ¿Qué función tiene? Se le denomina psicología utilitarista, psicología utilitaria, a este enfoque de pensar que las conductas tienen una función. ¿Y esto qué quiere decir? Que estás dispuesto a hacer un sacrificio por un bien mayor. Fíjense, cuando yo les hice esa pregunta, en el dilema del tren lo abordan de la siguiente manera. Imagínate que va un tren, ¿sí?
y en ese tren va a haber un choque, va a haber un accidente. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Que pierda la vida para que se salve el tren? Tendrías que sacrificar a una persona de tu familia, una sola persona, o salvar a 100 personas que no son de tu familia. Obviamente podemos discutir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero lo interesante aquí es tratar de pensar en lo que está pensando esa persona, no ver las cosas como los que son buenos o los que son malos, sino tratar de entender qué pasa por la cabeza de esa persona. Obviamente una persona que se preocupa por su familia y que en su sistema de creencias es lo más importante va a decir que pierdan la vida a los demás, pero una persona que está dispuesta a sufrir y hacer un sacrificio, algo doloroso, por un bien mayor, podríamos hablar de que es una persona que estaría dispuesta quizás a lastimar, que es algo que consideramos negativo, pero lastimar por un bien mayor. Y esto lo podemos ver y le podemos dar un valor en diferentes profesiones y diferentes aplicaciones sin las que el mundo simplemente no funcionaría. Un policía a veces llega la decisión de o lastimo a una persona o dejo que esa persona siga lastimando a otras personas, como en muchos eventos de la vida que hemos llegado a ver. Cuando alguien se pone agresivo y amenaza la seguridad de 10 personas, hay alguien que tiene que decidir, neutralizo a uno o dejo que dañen a 20. Y fíjense, eso se dice fácil, pero no es fácil. Lo estamos viendo hoy en día con otra profesión, que es la profesión médica. Este tipo de dilemas morales podríamos discutir y podríamos llegar a la conclusión de que mucha gente piensa, no tiene corazón. Y no es que no tenga corazón, pero tiene que ver por un bien mayor. Y este es otro dilema que suelen tener, por ejemplo, el personal médico, que es, me enfoco en salvar a una persona que aunque se salve ya no le queda mucho tiempo de vida por su edad, por sus condiciones, etcétera, o me enfoco en salvar a otras personas que quizás son más jóvenes, quizás están más saludables, tienen posibilidad mayor de sobrevivir. Todos estos temas resultan interesantes, pero indudablemente producen un escozor, porque te das cuenta que en realidad a todos los que no pertenecen a tu grupo, a todos los que no pertenecen a tu familia, o que no tienen una comprensión o una empatía hacia ti, posiblemente cuando publicas todos tus problemas no les importe. ¿Y nos tendríamos que sentir mal por eso? En mi opinión, no nos tendríamos que sentir mal. Recuerden que tiene una función y no debemos juzgar a las personas, debemos tratar de comprender a las personas, por qué alguien hace lo que hace, por qué alguien toma las decisiones que toma. En mi opinión, la psicología social con este tipo de temas nos da un aporte muy importante, que es tratar de pensar en qué decisiones tendríamos que tomar, en si realmente estamos dándole el enfoque equitativo a los problemas de una sociedad que es compuesta por todos, no solo por ciertos grupos, no solo por ciertas tendencias políticas, no solo por ciertas opiniones, no solo por una familia u otra, no solo por tus intereses. Porque así como tú tienes intereses, las otras personas tienen intereses. Y así como tú tienes problemas, otras personas tienen sus problemas. ¿Y significa realmente que valen más tus problemas que los de los demás? Espero que les haya gustado el video de hoy. Si quieren que siga hablando de estos temas, de dinámicas sociales, de comportamientos sociales en grupo, déjenme en los comentarios, pueden sugerirme algún tema en específico que les gustaría. Cuídense mucho, que estén muy bien. Bye.